Cuenta la historia que uno de los hombres más importantes en Manchester fue Tony Wilson por dos cosas. La primera por fundar el sello Factory Records y la segunda por fundar la discoteca de Hacienda. Pero aquel hombre no fue el más importante sino Howard Devoto, un estudiante del cual había estado ahí como organizador en un concierto de Sex Pistols en Manchester. Durante los 70s y 80s hubieron diferentes bandas que mezclaban el sonido sombrío del post-punk con el new wave. Como ya muchos sabrán, durante 1977 existió una explosión británica de bandas de punk rock, muchas de ellas en contra de la política británica. La banda más importante fueron los Sex Pistols. Sin embargo, en Manchester tocaba otra banda muy importante conocida como Buzzcocks. Cuando el punk rock comenzó a entrar en decadencia, los miembros de Buzzcocks hicieron sus proyectos por aparte. El ejemplo de esto fue Howard Trafford, mejor conocido artísticamente como Howard Devoto. Cuando Howard dejó el grupo, regresó al colegio por un año. Ese mismo año, 1977, Howard conoció a John McKeoch, un estudiante el cual tocaba la guitarra y que junto a Howard comenzaron a escribir canciones. Poco después conocieron a Barry Adamson, que tocaba el bajo, el teclista Bob Dickinson y Martin Jackson, un baterista el cual tocaba en una banda de punk llamada The Freshies. Con esta alineación es que nace Magazine. Después de ser fichados por VG Records, Magazine tocó su primer concierto en The Rafters, Manchester, el 28 de octubre de 1977. Luego de sus conciertos de 1977, la banda el siguiente año lanzó su primer sencillo, Shot by Both Sides, una canción de Magazine grabada como un cuarteto que presentaba un sonido de guitarra, bajo y batería similar al punk rock. El título de la canción había sido inspirado cuando Howard estaba con su novia hablando de un argumento político hasta que ella le dice: "Oh, you'll end up shot by both sides", terminarás disparado por ambos lados. En aquel entonces que el sencillo se lanzó, Bob Dickinson, que era el actual teclista de Magazine, dejó la banda en 1977, por lo que en 1978 Dave Formula, quien tocaba con una banda de los 60s de Manchester llamada St. Louis Union, reemplazó a Dickinson en el teclado. El sencillo Shot by Both Sides tuvo tanto éxito que para ese año se alzó en el puesto 40 dentro de las listas de Reino Unido. Con Formula como teclista, tocaron dicha canción en el programa británico Top of the Pops en febrero de 1978. Cuando en 1978 los críticos descubrieron a Magazine, solían describir a la banda como post-punk, un término muy nuevo el cual decía que el punk se había convertido en algo del pasado. Con un Howard Devoto que era especial muchas veces por influenciarse de la literatura de escritores como Franz Kafka o Albert Camus. Dicha explosión de creatividad se encontraría en su álbum debut Real Life. Constantemente en el punk rock mirabas letras llenas de furia y violencia como en Sex Pistols, The Clash con sus letras politizadas o Buzzcocks con un pop más brillante. Las letras de Magazine eran todo lo contrario a eso, muchas de ellas influenciadas de la literatura como My Chulpa o letras basadas en hechos reales como Motorcade, que habla sobre el asesinato a John F. Kennedy. The Great Beautician in the Sky, que abre con un sonido irritablemente fascinado por el saxofón de Roxy Music. También vemos que la banda tiene muchas influencias del Cult Rock, como la canción con la que abre el álbum llamado Definitive Gaze, pero también vemos geniales temas como The Light Pours Out of Me, que abre con aquella batería muy pegadiza. Cuando Real Life alcanzó el top 30 en las listas del Reino Unido, la banda empezó a hacer giras para promocionar su álbum. Sin embargo, en julio de 1978, Martin Jackson dejó Magazine para más tarde unirse a The Chameleons. Cuando Jackson dejó Magazine, Paul Spencer lo reemplazó y siguieron haciendo giras, incluso apareciendo en el programa Whole Great Crystal Test, donde tocaron Definitive Gaze. Pero aún así, la duración de Spencer no duró mucho y lo reemplazó John Doyle, amigo de John McKeoch, el cual le preguntó si quería tocar en Magazine. Un año después, en 1979, Magazine lanzó su segundo álbum, Second Hand Daylight. Al igual que su anterior álbum, Second Hand Daylight bebía mucho de la música de David Bowie. Era un álbum que mostraba a Magazine actuando como una antena para el futuro, un tipo de música atrevida e innovadora por venir. En el disco nos encontramos con temas como Rhythm of Cruelty, Talk to the Body y Believe That I Understand, temas que proponen el sonido que Magazine quería. En
En el mismo año que Secondhand Daylight fue lanzado, McGeoch, Adamson y Formula se unieron al proyecto Visage, donde lanzaron el sencillo con el que debutaron llamado Tar. También cuando se lanzó el segundo álbum de Magazine, Howard DeVoto decidió cambiar de productor. En ese entonces John Leckie, quien producía XTC, dejó Magazine, por lo que llegó más tarde Martin Hannett, muy conocido por producir a John Cooper Clarke, Joy Division, The Durutti Column y Paul Murray. Con la llegada de Martin Hannett, la banda decide lanzar The Courageous of the Soap. En aquella época que se hacía el disco, John McGeoch tomó la decisión de dejar Magazine. La principal razón fue debido a que estaba cansado de las bajas ventas de Magazine y sus canciones menos guitarreras, por lo que poco después se unió a Suction the Banshees. Su reemplazo fue Robin Simon, quien anteriormente estaba en Ultravox. Dentro del álbum hay geniales temas, muchos hacían protesta al thatcherismo y la amenaza nuclear. Eso es descrito a la perfección en Philadelphia, donde vemos un Howard DeVoto atemorizado. Maybe it's right to be nervous now. Tal vez sea correcto estar nervioso ahora. Howard DeVoto ha afirmado que en ese momento, dada la serie de eventos catastróficos que dominaban el mundo, él hablaba con una visión apocalíptica del mundo. La canción con la que abre el álbum, Because You're Frightened, contiene versos los cuales implican conformarse con alguien sexualmente por el hecho de hacerlo. Look what fear's done to my body. Mira lo que el miedo ha hecho a mi cuerpo, dice Howard DeVoto. La política del miedo se ha encontrado con la política de la sexualidad, tratado en términos físicos refrescantes. A Song from Under the Floorboards es la canción que más destaca en el álbum, donde vemos las referencias kafkianas que hay en la letra de Howard DeVoto. My Fortune Habit, I'm an Insect, dice DeVoto mientras toma el papel de Gregorio Samsa de la Metamorfosis. Model Worker es un tema muy interesante, en el que los trabajadores de las fábricas se subliman psicológicamente con su maquinaria para convertirse en trabajadores perfectos. Aunque el mantenimiento del cuerpo nunca se va, evidente en la línea I have been indulging ostentation display, doing little more than eating 3 square meals a day. He estado entregándome a la exhibición ostentosa, haciendo poco más que comer 3 platos de comida al día. A pesar de que el álbum The Courageous of the Soap no es un álbum de música experimental, sí es inquieto en sus influencias dentro de la música, saltando desde el glam rock, Still Rock Music en I Am a Party, el soul en I Want to Born Again y el funk en Stuck, todos con igual soltura y destreza. Luego de The Courageous of the Soap, la banda tomó la decisión de hacer una gira por Europa y Australia. Dentro de dicha gira grabaron su álbum en vivo llamado Play. Al igual que se lanzó Play, Robin Simon escribió algunas canciones para el álbum Magic, Murder and the Water, pero dejó la banda antes de que se lanzara el álbum para poder grabar el álbum en solitario de John Foxx, The Garden. Otra vez sin guitarrista, DeVoto llamó a su amigo de Bolton, Ben Maldelssohn, que tocaba en una banda de punk rock llamada Amateur Blades. Con Howard DeVoto, Barry Adamson, Dave Formula, John Doyle y Ben Maldelssohn completaron de grabar su último álbum, que salió en 1981. Dentro del álbum nos encontramos con una canción pegadiza como About the Weather, la cual destaca dentro de todo el álbum. Luego de este álbum, la banda se separó, pero la pregunta es, ¿qué pasó con los miembros de Magazine? Por una parte, John Doyle se unió en 1983 a The Armory Show, tocando otra vez con John McGeoch, quien dejó en ese entonces a Suction the Banshees por sus problemas con el alcohol. Dave Formula siguió después en Visage para lanzar The Anvil, aunque dejó Visage en 1983 y se unió a Ludus. Barry Adamson, por su parte, se unió a Pete Shelley antes de conocer a Nick Cave de The Birthday Party y formar Nick Cave and the Bad Seeds. En cuanto a Howard DeVoto, decidió seguir su carrera como solista, donde en 1983 lanzó Jerky Versions of the Dream, también conocido por su canción Rainy Season. La música de Magazine sigue influyendo en la actualidad.
Aunque arraigada en los movimientos punk y new wave, Magazine combinó elementos de vanguardia y pop, permaneciendo así como una de las bandas más importantes del post-punk.